Vamos a ver la primera carta de Tesalonicenses. Es un libro con muchos temas importantes que cuando me tocó estudiar dije, ¿por qué me tocó a mí Tesalonicenses? Hay muchos temas que hoy vamos a ver que son temas muy hablados en iglesia, temas en los cuales tú y yo tenemos muchas dudas. Pero antes de entrar de lleno a la carta, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has esperado algo? ¿Sí? Algunos, la fila del banco, más en quincena, esa onda está el banco per lleno. Algunos están esperando terminar la carrera, terminar la secundaria, universidad. Algunos más están esperando el concierto de tu artista favorito. Ya quiero que llegue la fecha y estás emocionado. Ya compraste su boleto, estás ahí desde temprano y lo quieres esperar. Algunos más están esperando la hora de salir al trabajo. Ya me quiero ir, ya quiero estar en casa o quiero irme a mi segundo empleo. Algunos más están esperando la hora de la comida. ¿Quiénes esperan la hora de la comida como yo? Y que si no estamos de malas, ¿no? Amén. Otros están esperando casarte, están esperando esa ayuda idónea y ya les urge, ya quieren casarse. O algunos más en el tiempo de la comida estamos esperando los taquitos cuando hay mucha gente, ¿no? Pero es bien chistoso que todos en algún momento hemos esperado algo. En lo personal, el momento que más esperé y que me llevó a experimentar una serie de emociones, sentimientos que tenía rato que no sentía, fue la etapa del nacimiento de mi bebé, la etapa de la gestación. ¿Sí? En esa etapa, cuando anunciamos que íbamos a ser papás con mi esposita Dani, nos llovieron de todo tipo de comentarios. ¿Sí? Como dicen, cada uno habla como le va en la feria. ¿Sí? Había comentarios muy bien intencionados que en lugar de darme esperanza me daba miedo. Otros me dejaban con más dudas. Y me daban y nos decían consejos y había muchas palabras de acorde a lo que estaba por pasar, ¿sí? Llegando a los 7 meses, después de tantas que va a pasar esto, que pues sí, que si es niño, que si es niña, que cuídate, que mira, a los 7 meses ya teníamos lista la maleta para ver qué iba a pasar, porque estábamos esperando ese momento, estábamos anticipándonos, estábamos esperando ese momento. Ya estaba la logística, que iba a hacer cada uno, a mi suegro le toca esto, yo tengo que hacer esto, mi hermana va a hacer esto. Ya cada quien sabía lo que tenía que hacer, esperando ese momento. Para cuando iba a llegar la hora, yo estaba lleno de dudas, miedo, frustración, impotencia, llanto. Pero al final, todo fue mucho más glorioso de lo que yo pude haber imaginado. Poder conocer a mi bebé por primera vez valió toda la espera del mundo. Fueron 40 semanas. A mí cuando empezamos con el embarazo, 40 semanas, no, eso es mucho. Puedo decirte ahorita que esas 40 semanas fue así. Algunos quizás ya pasaron por ahí, conocieron a alguien, pero ese momento se fue muy rápido. Mientras esperamos la llegada de Isabela, no dudamos en compartir con muchos esa alegría. Hoy yo ser un bebé, qué padre, y todos se acercaban y platicamos del tema que estaba por venir, porque estábamos esperando algo muy importante para nosotros. Esta tarde quiero mostrarte y quiero contarte que los tesalonicenses también estaban esperando algo muy importante, algo más importante que el nacimiento de un bebé. Primera de Tesalonicenses nos habla de nuestra espera más gloriosa, el encuentro cara a cara con nuestro Creador, el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta carta vamos a ver cómo los tesalonicenses estaban preocupados por cuándo iba a ser, cómo iba a pasar, qué pasaba con los familiares que habían muerto. Esta tarde, tan tarde noche, espero podamos responder las preguntas: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con mi familiar que se me adelantó? ¿Cómo va a ser este proceso? Son preguntas que tú y yo nos hemos hecho muchas veces, y también amigos o compañeros, son preguntas que nos hacen en el mayor tiempo de las veces. Pero antes de entrar a todo lo que da la carta, ¿me acompañas a poner ese tiempo en manos de Dios? Que en lo personal es un tema muy importante en el cual tenemos que prestar atención tú y yo. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por
por esta noche, Dios. Gracias por Pablo que inspiraste para que escribiera esta carta a los tesalonicenses, Señor. Dios, muéstranos qué quieres tratar con cada uno de nosotros esta noche, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor, y ayúdame a compartir lo que tú has hablado en estos días, Señor. Este tiempo es tuyo, glorifícate. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si eres de los que tomas nota, esta carta le puse como título Mientras esperamos. ¿Sí? El título de hoy es Mientras esperamos. ¿Sí? ¿Por qué? El mapa del sermón son 4 puntos muy concretos, sencillos, generales de la carta. Es muy importante que sepas dónde, cuándo se escribió, también qué estaba pasando con los tesalonicenses. ¿Por qué es importante saber? Porque para entender el sentir del autor de la carta, ¿qué les quería decir? Es importante que tú y yo conozcamos qué estaba pasando en ese entonces, cuál era la problemática. Vamos a ver versículos claves y vamos a cerrar con la espera. Así que vamos a comenzar. Generalidades de la carta. Espero que puedas ver, pero por aquí, aquí está Grecia, por acá está Italia, aquí está Tesalonicenses. ¿Qué onda con Tesalonicenses? Bueno, aunque este libro de Tesalonicenses se encuentra casi al final de tu Biblia, muchos historiadores creen que fueron de las primeras cartas que escribió Pablo. Esta carta se escribió en el año 50 después de Cristo. Es obvio que estaba escrito a la iglesia en Tesalónica. El autor, Pablo, lo podemos ver en los primeros versículos de este libro. El nombre de Tesalonicenses es un dato curioso, ¿sí? Lo puso Alejandro Magno en honor a su hermana. Por eso se llama Tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica era muy importante en ese entonces. Formaba parte de Macedonia. ¿Sí? Era una de las provincias principales de Grecia. Era un puerto magnífico, un puerto que iba creciendo en potencia. Era un centro importante comercial y militar, siendo el puerto principal de Macedonia. Era una ciudad clave donde Pablo estaba estableciendo una iglesia. Actualmente todavía existe y se llama Salónica. Puse en Google y salieron varias fotos, está padrísimo. En aquel entonces tenían 200,000 habitantes. Ahorita la población es más de 1 millón. ¿Sí? Esta ciudad en esos entonces era conocida por guardar la fe cristiana, pero también y malamente era conocida porque tenía una moral muy light. No tenía muy buena reputación el área de Tesalónica. El tema central de esta carta es que fue escrita para consolar a los creyentes y animarlos a una vida de pureza, ya que no tenían buena fama de ser los mejores en varios temas que vamos a ver más adelante, como el área sexual. Pablo tenía el interés de animarlos a una vida de pureza y, lo más importante, explicar el glorioso regreso de Jesús. Esta carta está llena de elogios para los tesalonicenses por la respuesta que había tenido ante el Evangelio. También parte del testimonio de Pablo, consejos y aliento y una esperanza eterna que tenemos. La verdad central en la que gira estos 5 capítulos de Tesalonicenses se basa en la segunda venida de Jesús. En cada capítulo hace mención de ese acontecimiento del cual se tenía muchas dudas, ¿sí? Estos versículos los vamos a estudiar ahorita que entremos a versículos clave. Pero desde aquí quiero invitarte a que empieces a ver, para que llegando a casa puedas pasar tiempo en esta carta y ver lo que Dios quería hablarle a través de Pablo a los tesalonicenses y cómo eso actualmente también te afecta a ti y a mí. Pero, ¿qué estaba pasando con los tesalonicenses? Es muy importante que sepamos este contexto. Estaban en dificultades por recibir el Evangelio. Había judíos envidiosos. Textualmente, Hechos capítulo 17 vas a encontrar esto. Dice que había judíos envidiosos que fueron a juntar alborotadores del mercado central. Tenían envidia de lo que estaba pasando y empezaron a tener una persecución
hacia la iglesia de Tesalónica. En medio de esta resistencia que Pablo compartía y la persecución que había, Pablo logró compartir a judíos y no judíos, y varios de ellos respondieron al evangelio y logró establecer una iglesia fiel en Tesalónica. Durante este tiempo que estuvo Pablo ahí, es curioso, igual en el libro de Hechos vas a poder ver que estuvo durante 3 días de reposo enseñando en la sinagoga. Esto quiere decir que Pablo únicamente estuvo 3 semanas con ellos. Este dato va a ser muy importante. Solamente estuvo 3 semanas, ¿sí?, enseñándole a judíos y a no judíos. Solamente 3 semanas, pero fue tal oposición que tuvo que salió de Tesalónica, ¿sí? Con esta carta Pablo tiene el intento de permanecer conectado con los creyentes en Tesalónica, ya que él y sus colaboradores Silas tuvieron que huir de la ciudad a causa de la persecución que se generó contra ellos. Pablo estaba compartiendo, los judíos tenían envidia, él tuvo que irse. Vamos a ver más adelante que envió a Timoteo a que le diera un reporte de lo que estaba pasando. Ese es el contexto con el que entramos a Tesalónica. Fue algo rápido porque estos 5 capítulos que vamos a ver, es mi anhelo que podamos encontrar varias joyas de lo que Dios tiene que hablarnos a ti y a mí. Y empezamos con el capítulo 1. Estás en tu Biblia, por favor, ábrela en Tesalonicenses. Muy importante para nosotros que vayas a este libro y que empecemos a marcar versículos que podemos estudiar esta noche aquí y más tarde en casa. Vamos a empezar a sobrevolar 5 capítulos de esta carta. Y la carta la podemos dividir en 2 puntos importantes. Elogios hacia los tesalonicenses, capítulo 1 al capítulo 3, y del capítulo 4 y 5, la esperanza de la iglesia. Podemos dividir en estas 2 grandes secciones. El capítulo 1, ¿recuerdas el comienzo que cuánto tiempo estuvo? 3 semanas, ¿sí? Con esto en mente quiero que me acompañes a capítulo 1, versículo 3, que dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué les está escribiendo esto Pablo? Porque está marcando 3 cosas importantes. Pensamos en el fiel trabajo, las acciones que realizan el amor y la constante esperanza. Pablo les compartió el evangelio y en respuesta a esto, él estaba escribiéndole esto que estaban viendo en los tesalonicenses. Y tuvo como resultado, ¿qué? Ahí mismo, versículo 10. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. El versículo 7 al 10, Pablo resalta las formas en que la fe de los tesalonicenses se estaba manifestando. Pablo resalta cómo estaban respondiendo al evangelio. Estuvo con ellos 3 semanas y ellos tuvieron respuesta a ese mensaje. Recibieron el mensaje con alegría, aún en medio de las dificultades, de la resistencia que había por el evangelio. Y dio como resultado, versículos 7 al 10, dio esto. ¿Qué dio como resultado? Eran ejemplo, versículo 7. Versículo 8, la palabra de Dios era anunciada. Versículo 8, hablan de la fe que ellos tienen en Dios. Sirven a un Dios vivo y verdadero. Y versículo 10, esperaban con ansias el regreso de Jesús. Cuando vi estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas ante el evangelio en tan solo 3 semanas, a mí me voló la cabeza. Me puso a pensar, ok, Pablo va y les predica 3 semanas, reciben el evangelio con alegría y empieza la iglesia, ¿qué? A activarse. Y empiezan a dar estos resultados. Y yo decía, ¿cuánto tiempo llevo caminando en el Señor y qué estoy dando como resultado? ¿Qué estoy dando en respuesta a ese evangelio que estoy recibiendo? Sí, no por ganar algo, porque la salvación ya la gané por gracia, pero en respuesta a lo que yo estoy escuchando, en respuesta a lo que Jesucristo hizo por mí, ¿cómo estoy respondiendo?
Por eso es que Tesalónica mucho tiempo fue conocida como una iglesia de referencia. En tan solo ese tiempo, ¿cómo respondieron? Tú y yo, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cuáles son mis resultados en ese tiempo que llevo caminando con el Señor? ¿Soy de ejemplo? Y aquí no aplica la de si no sirvo de buen ejemplo, sirvo de mal ejemplo. Como hermanos en Cristo tenemos que ser de testimonio, tenemos que ser de buen ejemplo, ¿sí? Estoy anunciando la palabra y aquí abajo puede haber un espacio en blanco, que es aquello que Dios ya te pidió que estés haciendo y no has hecho nada. Así empieza el capítulo 1. En el capítulo 2, Pablo empieza a plantear su defensa. Porque así como los judíos no estaban contentos, empezaron a levantar ciertas informaciones y empezaron a hablar de temas que Pablo no había hecho. Capítulo 2 lo aprovecha Pablo para levantar su defensa. ¿Sí? El propósito es de que esas acusaciones por los judíos era impedir la predicación del evangelio a los gentiles. Los judíos no querían que se siguiera anunciando el evangelio. Y levantaron esas acusaciones. Y Pablo se defiende. Y podemos ver en capítulo 2 3 puntos principales. Del versículo 1 al 6 podemos ver que Pablo defiende no por riqueza ni por fama. Yo no predico para ganar el favor de los hombres. Estoy compartiendo por amor de Dios para salvar las almas. Del versículo 7 al 9 vamos a ver cómo Pablo explica un cuidado basado en el amor, así como la madre a sus hijos que está apoyando y cuidando. Si Pablo empieza a hacer referencias de esto y un modelo de conducta, así como Pablo aprendió de Cristo, aprendan de mí. Les empieza a dar esos parámetros que nada de lo que él está diciendo ha sido meramente de cosa humana, sino inspirada por Dios. Pablo utiliza este capítulo para defender argumentos de los judíos que estaban de envidiosos, como puedes leer en casa, Hechos capítulo 17. Capítulo 3. En este capítulo, ya que los elogió por lo bueno, por los resultados que estaban dando por iglesia en respuesta al evangelio, ya que defendió los temas que tenían contra él, en estos versículos Pablo les va a recordar cómo llegó a Tesalónica, pero cómo también él tuvo que huir de ahí por la persecución que había, ¿sí? Y Pablo les expresa que tuvo que enviar a alguien porque estaba preocupado por ellos. Pablo no solo expresó su preocupación en esta carta, también actuó. Capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es el hermano nuestro y colaborador de Dios. En la proclamación de la buena noticia de Cristo lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los adelantara en su fe. Lo enviaron para que él pudiera fortalecer su fe. Estaban pasando por dificultades. Pablo, al no poder ir, envía a Timoteo. No solamente se preocupó, actuó a hacer algo por su iglesia. Lo envía. Versículo 6 de este mismo capítulo dice que Timoteo viene de regreso. Capítulo 3, versículo 6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestras visitas con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Pablo recibe una respuesta de Timoteo al haber ido a visitar a la iglesia en Tesalónica. Y la respuesta que Pablo recibe, la recibe con alegría al ver la fe y el amor de los tesalonicenses. Regresa Timoteo, entonces él se alegra al recibir estas noticias. Chécate versículo 9. Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos por fervor por ustedes, pidiendo a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que hace falta en su fe. Pablo recibe esta noticia con alegría. ¿Y qué es lo que hace? Ora en acción
de gracias. Al recibir buenas noticias de lo que estaba pasando en Tesalónica, ¿él qué? Él se alegra. Cuando leí esto me vino a mi cabeza, ¿cuándo fue la última vez que yo me alegré por la fe y el amor de un hermano en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál es tu reacción al recibir las buenas noticias de alguien que está caminando en Cristo? Y yo, algunas veces yo pues lo doy por hecho, pues vas bien a la iglesia, es lo que tendría que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces me he alegrado por ver a alguien que entra por esa puerta? Roger, muchas veces da por hecho que los jóvenes tienen que entrar cada sábado a las 5 por esa puerta. Y no pasa nada, no siento nada. Y es como, tendría que estarme alegrando cada vez que veo entrar a un joven por esa puerta. Hubo un sábado que no vino casi nadie. Me agüité. Ahí sí sentí feo. Pero ¿por qué solamente cuando hay dificultades? Ahí estoy viendo ¿por qué no me alegro cada vez que entra alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te alegraste por la fe y el amor de alguien aquí en la iglesia? ¿Sí? Quizás tus hijos, quizás tu familia, quizás un amigo. ¿Cuándo fue la última vez que te alegraste y diste una acción de gracias por ellos? Es bueno alegrarnos cuando vemos a alguien llegar aquí a la iglesia. Es bueno estar contentos. Es algo de júbilo, porque más adelante vamos a ver que hay una esperanza eterna en todo esto. Y Pablo nos da un gran ejemplo en esto. Y una oración. Capítulo 3, versículo 11 al 13. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleve muy pronto a verlos a ustedes. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. En estos versículos no está diciendo que no lo tenga, está diciendo que ya lo tiene y está pidiendo que sobreabunde, tenga aún más, que se desborde, que sea mucho. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su santo pueblo. Amén. Esta es la segunda oración de Pablo. La primera oración fue en capítulo 1. Versículo 3 tenemos la segunda oración. Y va a haber una tercera oración en esta carta, que es en el capítulo 5. La vamos a ver más adelante, ¿sí? Y una vez más podemos ver aquí Pablo anunciando el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús. Así es como está el capítulo 3, alegrándose por recibir las noticias de que lo que está pasando en Tesalónica están siendo fieles y su amor está creciendo y desbordándose. Capítulo 4. Los primeros 2 capítulos nos hablan de cómo es el vivir de la iglesia cristiana, cómo podríamos vivir como cristianos. Pero el versículo 3 empieza con una exhortación de Pablo que es muy clara. Acompáñame en tu Biblia, capítulo 4, versículo 3. Y es un muy buen versículo para tener subrayado y, ¿por qué no, memorizado? La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Santificación quiere decir separado o apartado para, ¿sí? Es la separación del mundo hacia Dios. No estoy diciendo que te encierres en una burbuja cristiana. Estoy diciendo que hay algo mucho mejor que elegir, porque Cristo es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda decirte. Pablo va a utilizar del versículo 3 al versículo 8 a explicarnos sobre ese tema de santidad y cómo alejarnos del pecado sexual. ¿Por qué? Porque no hay libertad cristiana que justifique la fornicación. En griego, lo hemos visto muchas veces aquí, la palabra fornicación viene de la palabra porneia y abarca todos los aspectos de inmoralidad sexual. Todos. No uno, no cuánto, abarca todos.
¿Por qué? Porque Pablo estaba haciendo énfasis, invierte esos capítulos a hablar de ese tema en específico. Ok, cuando Pablo llegó a compartir a Tesalónica, había judíos y no judíos. Los judíos tenían muy claro por la ley cuáles eran las reglas respecto al tema sexual. Los no judíos, los gentiles no. Ellos no tenían ninguna regla y eso. ¿Por qué? Porque estaban muy cerca de Grecia. Y para ellos era muy normal y era legal la prostitución. Tenían legal hacer ciertos ritos a los dioses griegos. Por ejemplo, Afrodita. Ellos tenían esto. Tributos sexuales a su diosa, y para ellos era algo de lo más normal. ¿Sí? Pablo tenía que advertirles y enseñarles que eso estaba mal acerca del pecado de la fornicación y exhortarles a apartarse de ella. Pablo por eso abarca estos capítulos para poderse apartar. Da cosas muy puntuales sobre este tema. ¿Sabes por qué les habla de ese tema? Y sabes que si tú estás batallando con eso, ¿por qué es muy importante que pongamos atención a este tema? Y no es algo que no pasa nada, yo lo controlo. No lo controlamos. Necesitamos a Jesucristo. No más. Ok, ¿por qué? Acompáñame en tu Biblia, capítulo 4, versículo 7. Porque Dios nos hace un llamado. ¿A qué nos está llamando Dios? 4, versículo 7. Dios nos llama a vivir vidas santas, no impuras. ¿Sí? Tenemos que estar en una vida santa, no impuras. Necesitamos entregarle cada una de nuestras áreas a Jesucristo. Versículo 13 es uno de los versículos más esperados esta noche. Ya que les habló del tema sexual, que sean puros, ahora Pablo les va a tocar otro tema en versículo 13, capítulo 4. Empieza con ahora. Ok, ya hablamos de este tema, ya a ver de la respuesta que están teniendo, ya defendí las acusaciones que tenía, ya llegó Timoteo con mis respuestas, ya te hablé del pecado sexual, que necesitamos ser santos, Dios nos está llamando a ser santos. Ahora quiero hablarte de otro tema que cuando Timoteo regresó, le dijo que era una preocupación de los tesalonicenses. Esa preocupación era: ¿qué va a pasar con mis familiares que han muerto? ¿Qué va a pasar con el regreso de Jesucristo? Versículo 13, más esperados, ya sea para aclarar dudas, o por ver qué postura tenemos, o simplemente por morbo, porque a ver qué va a pasar esas fechas, o no sé qué van a decir. No sé cuál sea la razón por la que muchos nos interesan estos temas, pero algo sí sé, es que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. La neta, esta es una pregunta de toda la vida. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué va a suceder? En los siguientes versículos veremos cómo Cristo tenemos una gran esperanza. Tesalónica tenía mucha incertidumbre, porque para ellos la venida de Cristo no era algo lejano, era Cristo viene ya. Pero mi familiar ya murió. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Si viene ahorita, pues yo sé que yo me voy, pero ¿qué onda con él? Él ya murió. ¿Qué va a pasar con él? Estaban muy preocupados con lo que iba a pasar con nuestros familiares. Y capítulo 13 empieza diciendo: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Sí? Me encanta que la Biblia nos explica y tiene respuesta a todas las preguntas que tengamos. Como los que no tienen esperanza, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Alguna vez has sentido sin esperanza? ¿Has estado ahí? Esta palabra es muy fuerte, ¿sí? Hace unos años yo pude ver esa palabra, vivirla algunas veces y verla en mucha gente. Cuando estaba en la universidad, yo trabajé en una funeraria
Sí, trabajé en una funeraria, ¿ok? Aunque no lo creas, trabajé en una funeraria, yo sé. Si terminando el servicio podemos hablar de eso, ¿va? Pero el punto es que cuando estuve trabajando aquí, yo todavía no era creyente, no conocía esa esperanza. Y pude ver en el número de servicios funerarios. Gente que se les acaba la vida. Gente que no sabe qué va a pasar. Gente que quiere irse con la caja, entiérrame con ellas. ¿Sí? Gente desgarrada. ¿Sí? Y pude ver muchas escenas muy tristes. Gente sin esperanza. Pablo les escribe y les dice: te escribo esto para que no estés como los que no tienen esperanza. Cuando pasaba eso, yo no conocía de Cristo, pero son esos tragos amargos de que no sabes qué decir, te quedas callado y simplemente no tienes una esperanza que compartir. Es triste. Ahora, en Cristo, también me ha tocado ir a servicios funerarios. Ya no trabajo en una funeraria, ¿verdad? Me ha tocado ir, pero es totalmente diferente. ¿Hay tristeza? Sí. La carne se duele, es normal. Mismo Jesús lloró cuando se enteró de que Lázaro había muerto. Pero no es la constante. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, como creyentes, sabemos que tenemos una esperanza eterna en Cristo Jesús y sabemos que Él va a regresar por ti y por mí. Entonces, sabemos que tenemos una grandiosa, gloriosa, espectacular esperanza en Cristo. ¿Sabes por qué tenemos esa esperanza? Acompáñame al versículo 14, de ahí del capítulo 4. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Pero ya que creemos, ya que sabemos esto, ya que sabemos que Jesús murió por nosotros, que Jesús resucitó, que Jesús volverá, Dios traerá junto con Él a los que han muerto. En griego la palabra muerto es a los que han dormido. ¿Sí? Ya que creemos esto, ya que sabemos esto, es que podemos tener esperanza. Porque no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo que ya pasó por aquí y va a volver por ti y por mí. Esta es nuestra esperanza. Cristo Jesús va a volver por nosotros. ¿No te vuela la cabeza esta declaración? Poder entender y saber que Jesús va a volver por ti y por mí. ¿Por qué? Porque esto no va a ser un adiós, bye, nunca jamás. Esto va a ser un hasta luego, porque la vida no termina en el momento que morimos. Justamente es ese preciso momento donde lo mejor está por venir. Nuestro fin no es ahí. No tenemos de qué tener miedo. La vida no termina al momento de morir. Es precisamente ahí cuando lo mejor está por venir. Hermanos, no tenemos por qué tener temor. ¿Sabes por qué? Porque sabemos cómo van a pasar las cosas. No es algo, ¿ahora qué va a pasar? Ya sabemos qué va a pasar. Capítulo 14, versículo 15 al 17, nos dice exactamente cómo van a pasar las cosas. Les digo lo siguiente de parte del Señor. No es Pablo. Les digo lo siguiente de parte del Señor. Pablo hablando. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre.
Estarán los muertos y juntamente cuando Jesucristo haga todo su anuncio se levantarán y juntamente con ellos iremos y nos encontraremos con Jesucristo. No es quien primero, no es quien después. Ellos y juntamente con nosotros nos encontraremos en un momento glorioso con Jesucristo, para estar con Él para siempre. No pierdas de vista que el Señor mismo es el que descenderá del cielo. Así como se fue, Él volverá. ¿Alguna vez te has imaginado esto? ¿Cómo será? Muchas veces he imaginado eso, pero he llegado a una conclusión. Va a ser más grande, más majestuoso de lo que me puedo imaginar. No hay ninguna película que pueda ni siquiera llegarle así al momento tan glorioso que va a ser cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Pero quiero dar una nota de balance, si podemos decirlo así, ya que es un tema muy importante. Quiero pedirte que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque a veces somos muy bien intencionados y compartimos no del glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino de que veremos a nuestros seres amados. Tenemos una esperanza que les vamos a ver. Sí les vamos a ver, pero ese no es el tema principal, ese no es el tema glorioso. Va a ser muy chido, va a ser muy padre volverles a ver, pero el momento glorioso va a ser estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Está bien recordar ese momento que estaremos con nuestros seres amados, pero al ver a nuestros seres queridos será muy especial, pero nuestro gozo es ver a Cristo primero. Entonces estaremos con el Señor por siempre. ¿Sí? Ese es el momento glorioso. Ver a Cristo. Y ese es el gozo que tú y yo debemos tener. ¿Va a ser padre estar con nuestra familia y gente amada ahí? Sí, va a ser muy padre, pero va a ser más padre estar por primera vez frente a frente y poderle ver a nuestro Dios que pagó y resucitó y murió para que tú y yo podamos tener esa santidad en Cristo. Así que, ya que sabemos esto, versículo 18. ¿Sí? Estarán con el Señor por siempre. Y versículo 18 empieza: así que anímense unos con otros con estas palabras. Anímense. Y ese anímense es para ti, para ti, para ti, para ti. Ese anímense es para todos nosotros. Anímense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús. No dice cállatelo, no dice guárdalo, no dice que nadie sepa. Dice anímense y compártanse esto unos a otros. Nos dice que nos animemos unos a otros con estas palabras porque tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¿Conoces a alguien que esté pasando por ese momento? ¿Conoces a alguien que no tenga esperanza? O quizás más adelante vas a tener que pasar por ese proceso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, con el 13 al 18. Es para ti, para mí. Márcalos en tu Biblia, estúdialos, pasa tiempo en ellos. Porque qué glorioso es poder compartir de esa esperanza con gente que no la tiene. ¿Por qué? Misma carta nos exhorta: anímense unos a otros. Compartamos esa esperanza. Compárteles de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza en nuestro Dios vivo. Pero tenemos una esperanza que va a venir, nos vamos a ver con Él. Ok, ¿cuándo va a ser esto? Yo quiero saber, porque quiero estar preparado, quiero saber qué onda. Muchos aquí saben que no hay fecha. Y mismo Pablo sabía esto. Y es increíble cómo Dios inspira a Pablo a escribir estas palabras y siguen haciendo eco hasta el día de hoy. Capítulo 5, versículo 1 al 3. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón de noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima
la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Jesús volverá. No hay que temer. No necesitamos saber la fecha. ¿Sabes por qué? Sigamos leyendo. Versículo 4 al 5. Porque ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. No estamos a oscuras, hermanos. ¿Sabes por qué? Una vez más, se ha dicho de ese púlpito muchas veces. ¿Entiendes por qué alguien quiere que no pases tiempo aquí? ¿Entiendes por qué hay una batalla porque tú hagas tu devocional? Hay una batalla porque leas. Hay una batalla porque te encuentres día a día con nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de luz. Por esta razón, aquel día no tiene que llegarnos por sorpresa, porque no es un tema que nosotros desconozcamos, es un tema del cual sabemos. Y cada día, cada domingo, cada miércoles, cada sábado con los jóvenes, entre semana cuando tú lees la palabra, ¿sí? Dios nos está diciendo, y en cada una de ellas podemos encontrar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Necesitamos vivir como hijos de Dios y no estar desprevenidos, pasar tiempo conociendo y buscando a Dios. ¿Por qué? Versículo 6 dice, capítulo 5, versículo 6, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. ¿Sí? Manténganse en guardia, estén alertas, protegidos por la armadura de Cristo, que es Cristo Jesús. Puedes leer Efesios 6, nos habla de la armadura de Dios. Pero ¿a qué voy? Que estemos cada día buscando a Jesucristo y sea Él quien nos esté guiando. ¿Por qué? Porque tú y yo, una vez más, tengo que decirte que necesitamos el evangelio todos los días. Pablo, después de que le dice que estén alertas, versículo 9, vamos a poder ver cómo Pablo les comparte el evangelio. Del versículo 9 al 11 tenemos en 3 versículos una gloriosa muestra del evangelio. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su ira sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que, ya que sabes esto, que Jesús pagó el pecado para nosotros no recibir la ira de Dios, ya que sabemos que vamos a vivir con Él para siempre, aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Somos salvos por medio de Jesús. Esto tiene que darnos esperanza. Viviremos con Él para siempre y somos salvos por medio de Jesús. No por lo que tú y yo podamos hacer, no por nuestras obras. Somos salvos por medio de Jesús. Pero en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Recuerdas capítulo 1 lo que vimos? Los resultados que estaban dando. ¿Qué estamos dando en respuesta a lo que Jesús hizo? Somos salvos por medio de Jesucristo. Capítulo 5, después de que nos habla de la venida gloriosa de Jesucristo, viene la espera. ¿Cómo vamos a esperar eso? Y me encanta esta parte que Pablo deja en este capítulo. Estamos acercándonos ya a la parte final del mensaje. ¿Cómo? Ok, no necesito saber cuándo va a ser la fecha de regreso, pero ¿cómo va a ser la espera entonces? ¿Cómo espero este tiempo? ¿Qué es lo que debo hacer? Ok, del versículo 12 al 22, Pablo nos describe una espera activa. Es una espera activa, no una espera pasiva. Bueno, pues Cristo va a volver, pues aquí me espero. No, tenemos que tener una respuesta activa.
y nos regala aproximadamente 10 instrucciones o más qué hacer mientras esperamos el gran día. Por cuestiones de tiempo no vamos a ver una a una, pero te invito a que en casa, del versículo 12 al 22, puedas encontrar qué tienes que hacer mientras esperamos en Jesucristo. ¿Cuál de estas ya estás llevando en práctica y cuál te falta y puedes empezar a desarrollar? Pero por amor a ti, por amor a mí, no te dejaré con dudas y te voy a dar 3 que en lo personal me hicieron ruido. 3 instrucciones claras en las que si no has comenzado o ya las olvidaste, esta noche comiences a tomar acción. 1, no pagues mal por mal. El segundo mandamiento importante, después de amar a Dios con todo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dejes de orar. ¿Sí? Muchas veces, si creyéramos todo lo que sabemos de Dios, pasaríamos más tiempo aquí. Pero muchas veces dejamos de orar porque no creemos quién es Dios. Tenemos libre acceso a Dios. No dejemos de orar y sé agradecido por todo. ¿Sí? Esa parte es bien chistosa porque damos por hecho muchas cosas. Compartía con los hacedores hace un tiempo de que el simple hecho de despertar tenemos que ser agradecidos. Que tenemos un empleo, que tenemos una casa, que tenemos un techo, que gracias a Dios estamos en México y podemos reunirnos los miércoles y domingos a escuchar del Evangelio. ¿Sabías que hay lugares en China que ya le están quemando sus Biblias y quemando iglesias? Ellos ya empezaron a memorizar la Biblia. Quémala, yo ya me la sé. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos a ser agradecidos por todo lo que está haciendo Jesucristo. Otra que dice ahí, sean pacientes. Muchas veces tú y yo somos desesperados porque queremos tener el control de todo. Y cuando no tenemos ese control, desesperamos. Y una más, ya me emocioné. Estén siempre alegres, también viene ahí. Estén siempre alegres. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva en Jesucristo. Si tú y yo tenemos una esperanza viva, ¿no sería eso un motivo de estar alegres? Por lo que pasa, mi eternidad está asegurada en Jesucristo. Hacedores recibiéndote con una sonrisa, bienvenidos y ¿qué me ves, niño? ¿No? ¿Dónde está el estén siempre alegres? Tenemos una esperanza viva. ¿Por qué no vivimos como cristianos sabiendo que tenemos una esperanza viva? No como la gente que no tiene esperanza. Y esa gente que no tiene esperanza, tú y yo tenemos la responsabilidad de poder decirla, compartir. ¿Cuándo? Hoy, mañana, Dios sabe y espero te permita el tiempo preciso que prepare los corazones para que tú puedas hablar de esta gloriosa esperanza. Para terminar, acompáñame a versículo 23 al 24. Termina con una oración Pablo. Y la última, y con esto cierra esta carta, y voy a pedir a la banda si puede ir pasando, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu ni el alma ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Recuerda esto, Dios siempre cumple lo que promete. ¿Sí? Tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Sabes qué significa la palabra promesa? La palabra promesa significa que tenemos la certeza de que algo va a suceder o pasar. Tú y yo como cristianos tenemos la certeza que Cristo volverá por nosotros. Pablo termina esta extraordinaria oración recordándonos esta promesa de parte de Dios. Él siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que esto va a suceder. Hermanos, el momento es hoy de responder a quien nos eligió, permanecer fieles a Él y crecer en santificación. ¿Sí? Antes de terminar, quiero invitarte a que compartas esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Versículo 27. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Esta carta no era de dominio privado, era de dominio público. Tu Biblia, lo que leemos aquí,
No es de dominio privado, es público. Es para que podamos leerlo. No nada más Tesalonicenses, toda la Biblia podamos compartirla con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos. Compartamos la buena noticia. Es el tiempo, hermanos, de poder dar testimonio de la grandiosa esperanza que tenemos en Jesucristo. Todos podemos dar testimonios de estos. Así como esta carta habló en su momento a los tesalonicenses, hoy nos habla a nosotros. Y mientras esperamos, nos anima a permanecer fieles y santos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Acompañan a orar? Dios, gracias Señor por Jesucristo, por la esperanza gloriosa que tenemos en Él, Señor. Gracias por recordarnos que Él vino, murió, resucitó y regresará por nosotros, Dios. Ayúdanos a mantener una vida santa, apartada para ti, recordando lo que tú nos has hablado, Señor, esperando con paciencia la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos, Señor, a tener la fe y el valor de compartir esto que hemos aprendido, poder compartir la esperanza que tenemos en Jesucristo, no por vanagloria o para presumir, Señor, sino para que puedan ver que hay algo mejor después de la muerte, y eso es Cristo Jesús. Señor, te pido perdón si en algún momento hemos fallado y hemos sido incrédulos en el momento de olvidar que tú volverás por nosotros. Olvídanos, permítenos, Señor, a tener esto siempre fresco en mente. Tú volverás por tu iglesia, tú vuelves pronto, Señor, y mientras tanto ayúdanos a estar preparados, a permanecer en ti, fieles, santos, llamándote, sirviéndote y estar alegres, animados, porque lo mejor está por venir. Señor, estamos en tus manos, porque es en el mejor lugar donde podemos estar. En tu nombre oramos. Amén y amén. Ponte un minutito, ponte a cuentas con Dios, y cuando estés listo, recobra el ánimo. Pongámonos alegres porque Cristo volverá por nosotros.